Te damos la bienvenida a un nuevo programa de Prepara el Mate con J&M. Descubrí las claves para la sanidad y restauración. Deja que el Espíritu Santo te guíe y viví el poder de Dios obrando en tu vida. Una pregunta, ¿por qué el carácter es tan diferente en cada uno? Son 3 preguntas en una. ¿Cómo dejar de ser manejable y cómo fortalecer el carácter? Es decir, en cuanto a los temperamentos, la palabra nos enseña sobre las diferentes características de los 4 temperamentos establecidos bíblicamente. Nos habla justamente de esto, de las diferentes características de las personas y cómo influyen en la interrelación de unos con otros. La pregunta específicamente decía que... ¿Por qué el carácter es tan diferente en cada uno? Primera parte. Bien, ¿por qué? Porque somos seres individuales y Dios tiene en su multiforme gracia una creatividad sorprendente. Así que lo que vos pensás que es algo atípico es algo creado por Dios. Está bien, la personalidad y el temperamento están condicionados, obviamente, por tu forma con la cual fuiste criado, por los elementos que acercaron en tu niñez o los déficits que tu personalidad pudo haber tenido en ese crecimiento. Así que todo eso es una conformación de ese temperamento, pero que cuando vos lo colocás bajo la autoridad de Dios, Él va a hacer que tu vasija se parezca, ¿sí?, a la estatura de la plenitud de Jesús. Eso es lo que la palabra promete. Así que, aunque vos no lo veas, tenés que creer que tu temperamento va a ser modificable hasta llegar a ese punto. ¿Cómo dejar de ser manejable o influenciable? Dependiendo de Dios. Oramos también por el espíritu de temor al hombre que pone lazo. El espíritu de temor al hombre pone lazo. Así que cuando alguien quiere influir sobre tu vida y vos querés agradar sobre esa influencia, estás colocándote bajo un lazo que es humano. Por eso tenés que estar lleno del Espíritu Santo y ser sensible a la voz de Dios y discernir. En Isaías capítulo 11, la palabra nos dice que Jesús no tomaba decisiones por lo que veían sus ojos o escuchaban sus oídos. ¿Sí? Dice que las decisiones eran tomadas por el discernimiento espiritual, porque estaba lleno de los 7 espíritus de Dios. Y esto es lo que tenemos que lograr, porque está previsto, porque Él dijo, cosas aún mayores que las que yo hago, ustedes van a hacer. Así que no es algo imposible, no lo veas como algo improbable, imposible, que está solamente escogido para los elegidos, ¿sí?, de Dios, los profetas, los arcángeles, no. Es para todos nosotros, si nos alineamos bajo la autoridad de Dios. Cuando tenemos temor del hombre, sacrificás tus convicciones por agradar al otro. Y no puede ser así. A veces pasa mucho en las familias. Por ejemplo, no voy a retar a mi hijo adolescente o a sentarme a hablar con él sobre esto que me molestó, porque quiero evitar el conflicto, quiero evitar la confrontación. Eso no es sabio, no es así. Y no es bíblico. Yo tengo que sentarme con mi hijo adolescente, aunque se enoje, llore, patalee y se ofenda, y decirle la verdad, no mi verdad, sino la verdad bíblica. Entonces, no podés sacrificar a la persona que hizo esta pregunta, no podés sacrificar tu convicción por tu deseo de agradar.
Porque dice la Biblia, el temor del hombre pone lazo, te hace tropezar. ¿Dónde pone lazo? Te pone lazo en el pie, o como un caballo que se lo doma, el lazo lo sostiene, te limita, es una atadura. Entonces el temor del hombre es una atadura. Tenés que dejar de ser manejable o influenciable basándote en tus convicciones bíblicas. Y si como papá o mamá tenés que sentar a tu hijo joven o adolescente y hablarle y decirle algo que no le guste, lo tenés que hacer por su bien, aunque te represente una discusión o un conflicto. Además de Amén. eso, mientras esté bajo tu techo, él tiene que obedecer y sujetarse a lo que papá y mamá establecen. Amén. Esto es bíblico. Así que necesitamos... Aunque tenga 30 años. Si está bajo tu techo, Así es. así es. Última parte de la primera pregunta. ¿Cómo fortalecer el carácter? La palabra de Dios es la psiquiatría de Dios. Llenate de la palabra de Dios. Si sos joven y no tenés la disciplina todavía y el hábito, lee un proverbio por día, un capítulo de proverbios por día. Al menos eso te va a enseñar a vivir. Memorizá palabra de Dios. Eso te va a hacer sabio, te va a alumbrar tu camino, el paso siguiente que dar. A veces hay jóvenes que me dicen, no sé cómo tomar decisiones. Lee la palabra de Dios, indudablemente el Espíritu Santo te va a guiar, es su promesa. Llenate de palabra de Dios, que es la medicina de Dios, la psiquiatría de Dios, la guía de Dios, la liberación de Dios. La palabra es todo y te va a enseñar a fortalecer tu carácter en tus convicciones. Y me viene a la mente la reina Esther. Ella arriesgó su vida por defender sus convicciones. Como ella tenemos que ser. No le importó a la reina Esther arriesgar su vida para proteger a su pueblo, para defender a su pueblo. Ese es un ejemplo de un carácter fortalecido en Dios. Arriesgó su propia vida, menospreció su vida por defender su convicción. Dos cosas. La primera es, para cambiar un patrón de pensamiento, tenés que incorporar un patrón más alto. Siempre. Así que si vos tenés un pensamiento que está chocando y haciendo cortocircuito, vos tenés que cambiarlo por un patrón más alto. Ese patrón más alto es la palabra de Dios. Así que si no sabés la palabra de Dios, estás en problema. Y esto me lleva a el segundo punto, los hábitos. Para incorporar un hábito en tu vida, tenés que desarrollarlo por lo menos 21 días. ¿Escuchaste? Y eso se va a convertir en un hábito. Lee la palabra sobre día por día hasta llegar al 21 días y vas a ver cómo eso va a ser un hábito en tu vida de leer la palabra e incorporar palabra de Dios. Y eso entonces va a responderte la primera pregunta de cómo incorporar un patrón más alto al que vos tenés de pensamiento. Y hay una regla mnemotécnica para leerla en un año, toda la Biblia. ¿Se acuerdan? 3, 5. 3 capítulos por día de lunes a viernes y 5 capítulos sábados y domingos. Cualquier libro. De este modo terminás la lectura de la Biblia en un año. Sí, a ver, todos hacemos 3, 5, 3, 5. 3 de lunes a viernes, 5 los fines de semana. Tengo libre acceso, pero la palabra también dice que si menosprecio la gracia pecando y pecando, no puedo volver a hacer morir a Jesús para que Él me pueda perdonar. ¿Eso no es pisotear su sangre? Muy buena pregunta. Entiendo que se basa en Hebreos 6. Hebreos capítulo 6 dice que si yo peco y peco voluntariamente, lo que se llama prevaricación, sabiendo que es pecado, estoy menospreciando la muerte de Jesús y haciendo crucificar de nuevo a Jesús para mí. Es grave. Es muy serio. Es grave. Y tengo un pasaje bíblico para responder a esto, que es 1 Corintios 3, del 11 al 15.
nos responde esa pregunta. Es muy importante este pasaje bíblico, anótenlo. 1 Corintios 3, versículos del 11 al 15. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua el Mesías, Jesucristo. Si alguien edifica sobre otro fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Acá está, es un largo pasaje, por eso les dije que lo anoten, lo lean, lo mediten en casa. 1 Corintios 3, del 11 al 15, donde ¿qué dice en resumen? Bueno, uno no sabe quién va a ser salvo y quién no. Es decir, vos podés juzgar por lo que ves, pero en definitiva es una especulación y además es una decisión final en el último segundo de vida de Dios. Pero dice que algunos van a salvarse raspando como por fuego. Algunos se van a salvar raspando. También la palabra es un tema mucho más profundo de desarrollar que en 4 o 5 minutos de una respuesta. La palabra también nos habla que debemos cuidar, ¿sí?, la salvación con temor y temblor. Eso significa que tenés que estar atento a lo que haces. La palabra de Dios también dice que el Espíritu Santo de Dios tiene 3 estados. Puedes estar lleno del Espíritu, el Espíritu puede estar entristecido o el Espíritu puede estar apagado. Y la palabra de Dios también dice que fuiste sellado por el Espíritu Santo. Ese sello no te lo puede quitar Satanás, pero podés ser salvo por fuego. Es decir, que la obra que has hecho o has creído hacer durante toda tu vida, no hiciste nada. Va a ser para Dios. Oro, hojarasca, que es paja, y va a ser probado por fuego, y va a tener recompensa. Sí. Entonces, si yo edifiqué sobre el fundamento que es Jesús, oro, eso va a permanecer. Si la persona que peca y peca edificó con paja, no va a permanecer porque con fuego se va a quemar. La persona, dice el pasaje, va a ser salva, pero por fuego, y no va a tener recompensa. Es decir, que en el cielo vas a estar sentadito o paradito en el último lugar, ahí casi cayéndote. No sé cómo será, realmente no te lo puedo decir, pero según lo que la palabra de Dios dice, tenemos que estar alineados con el Espíritu Santo y no permitir que el Espíritu Santo de Dios ni se entristezca ni se apague. Qué bueno que nos acompañaste hasta el final y hayas disfrutado este tiempo. Podés ver este mensaje, seminarios, talleres, conferencias y mucho más en la cuenta oficial en YouTube de Jorge Goldstein. Suscríbete, haz clic en la campanita de notificaciones y descubrí todo lo que tenemos para vos. Dios te bendiga.